muy prolongada. Prácticamente el mandato de Macri fue un mandato transitado económicamente en recesión, con mucha destrucción del empleo, con mucho avance, ataque más que avance, sobre los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, sobre las organizaciones sindicales, sobre el derecho laboral, los jueces del trabajo, los abogados laboralistas eran calificados como una mafia cuya cabeza era Héctor Recalde. Es decir, un bombardeo consecutivo. Bueno, y sobre eso asume el gobierno con toda la expectativa que genera un cambio de orientación política y la posibilidad de restaurar derecho, empleo, salario, y nos tocó esta epidemia, nos tocó esto que, bueno, que es una crisis mundial, una crisis sanitaria, pero también una recesión sin precedentes. Creo que ya esto que está pasando en el mundo es una caída mayor que la de la década del 30 del siglo pasado. Sí. Y con lo cual, digamos, va a imponer condiciones de vida, de trabajo muy, muy difíciles. Y en Argentina va a ser nuevamente la gran disputa porque la pospandemia está planteada en dos términos antagónicos prácticamente. Sí. La pospandemia de los grupos concentrados, del modelo que se repitió con Martínez de Oz, Cavallo y después con Mauricio Macri, en manos de los sectores más concentrados, internacionalizados de la economía argentina, y una pospandemia, diríamos, nacional y popular que está gestando, pero no se impone. Sí. Ayer casualmente participamos en una reunión virtual con 250 personas, más que fue retransmitida además por las redes sociales, con lo más granado de la representación de la pequeña y mediana empresa, del cooperativismo, de la industria nacional, del agro, del campo, sí, y la corriente federal de los trabajadores y la Secretaría de los Trabajadores. Sí. Una reunión que la abrieron Yasky y el Gringo Michetti. Después intervinieron el ministro de Trabajo, el ministro de Agricultura, un senador nacional y varios senadores provinciales y nacionales, y después intervinieron representantes de todos los sectores que te mencioné. Sí. Y creo que es el lanzamiento de un movimiento nacional del trabajo y de la producción que se va a ofrecer como alternativa económica a lo que están pergeñando los grandes grupos, que fue aquella famosa reunión que convocó la EA con la cúpula de la CGT, y ahí marcaron 4 o 5 puntos de lo que ellos quieren para la economía que se viene, para la pospandemia, que era perfilar un país exportador, bajar el costo laboral, bueno, la receta de siempre. Y esto evidentemente va a significar en algún momento no muy lejano la confrontación en todos los aspectos, en todos los terrenos, parlamentaria, política, callejera, porque esta gente ha dado clara muestra de no dejar gobernar, de no dejar que esta política se estabilice, y estar en una actitud de bombardeo permanente. Eso te quería preguntar, Victorio, ¿no? Le contamos a la audiencia que estamos en contacto con Victorio Paulón, que además de ser un dirigente sindical que tiene una historia muy importante, es secretario de Derechos Humanos de la CTA de los Trabajadores y también integrante del CELS. Y también escribís todos los domingos en El Cohete a la Luna. El último domingo escribiste Las Guernicas, una nota muy interesante, y señalás algo sobre lo que te quiero preguntar. Cuando te referís al movimiento anticuarentena, señalás que no son un fenómeno psiquiátrico, ridiculizarlos es suicida, rogarles cordura es cercano a la estupidez, invitarlos a debatir es una solución equivocada. Cuando la política adquiere ribetes de motín, la única salida es la acumulación de fuerzas para derrotarlo. Digo, ¿ves que efectivamente en los anticuarentenas hay la articulación de fuerzas que procuran esmerilar al gobierno hasta desgastarlo a más no poder?
Es la expresión visible, pero claro, detrás de ellos están los medios concentrados, están la Nación y Clarín, están los grupos económicos, está en lo gestual la ERA, la Asociación Empresarial Argentina. No te olvides que cuando Alberto Fernández convocó a Olivos, a los empresarios más importantes del país, Paolo Roca se dio el lujo de no ir, claro, y se disculpó diciendo que tenía una reunión interna del grupo Ternium que nuclea las fábricas que tiene en el mundo de tubos sin costura, y despreció la invitación del presidente, dando un mensaje muy claro, y 10 días después convoca a él a la CGT para imponer o para transmitir cuál era su programa de gobierno. ¿Y la CGT va? Y la CGT fue. Claro. Bueno, la CGT arrastrando las contradicciones que tiene, que Sí. evidentemente ese es el otro aspecto que a nosotros nos interesa, porque esto que está planteando el gobierno, que se está planteando por esta etapa, requiere de una férrea unidad del movimiento obrero, con todo su potencial desplegado, porque es así como a lo largo de la historia se hicieron los periodos de gobierno más exitosos desde el punto de vista de lo popular, de lo nacional. Esta CGT que nació con estas características, con el primer gobierno de Perón, la que agitaba Evita en el año 52, la que hizo la resistencia después del 55, la del Cordobazo, Rosariazo, bueno, tiene una larga historia, y siempre en los momentos más difíciles la que sacó las papas del fuego, ¿no? El movimiento obrero, el que impidió que se consolidaran, por lo menos desde del 55 en adelante, toda la dictadura y gobiernos de derecha. Sí. La resistencia siempre, el núcleo duro estuvo ahí. Y Y por lo tanto, sí. el desafío es para todo el sindicalismo. Y yo creo que hay condiciones, porque estamos viviendo una etapa de lo que Perón llamaba el trasvasamiento generacional. Nosotros tenemos una clase obrera activa del siglo XXI, la mayoría de los trabajadores en la actividad que han conocido el mundo del trabajo en este siglo, y una dirigencia sindical del siglo pasado, mayoritariamente. Claro. Y lo que está surgiendo, esa nueva dirigencia que está surgiendo, que se fogueó al calor de la resistencia al macrismo, es muy interesante. Son jóvenes sindicalistas con otra cabeza, con otra formación, que yo creo que, digamos, etariamente mucho más parecido a los que te mencioné antes, como era Atilio Santillán, Benito Romano, eran dirigentes de la edad de los trabajadores que representaban. Y bueno, ese fenómeno se empieza a consolidar. Y en Argentina el sindicalismo es un hecho cultural. Sí. No, han probado todo para extirparlo. No se han ahorrado nada hasta el genocidio y el terrorismo de Estado. Le han aplicado al sindicalismo. Y aquí estamos. Y no se pudo. Así que, Vittorio, Sí, ¿crees no que... se pudo. Y escúchame, y sobre esto, ¿qué rol cumplen las compañeras? Que el movimiento de las compañeras también han tenido una irrupción en los últimos años de una manera muy, muy potente, y que también se ha sumado a la actividad sindical el rol de las compañeras. Sí, claro. Mirá, la Argentina es muy rica en historia de los movimientos sociales. Sí. En la década de la dictadura fueron los movimientos de derechos humanos. Fueron las madres, las abuelas de Plaza de Mayo, Sí. fueron las organizaciones de defensa de los derechos humanos, las primeras que horadaron la política de la dictadura militar. En la década del 90, con el liberalismo explícito, las privatizaciones, la desocupación y el hambre que eso trajo, fueron los movimientos sociales, los movimientos de piqueteros, que en sus orígenes eran sindicales, porque lo gestaron los trabajadores de las empresas del Estado privatizadas, que eran la vanguardia desde el punto de vista de protección de convenios colectivos. Eran los ferroviarios, los petroleros, Cutralcó, Tartagal, Cruz del Eje, todas esas experiencias piqueteras, la experiencia de trabajadores de la élite que habían quedado en la indigencia total a partir de
este proceso de privatizaciones. Para dar un solo número, para tener idea de lo que hablamos, Sí. de 110.000 ferroviarios que había entre obreros del riel, de los talleres, etcétera, etcétera, que había antes de Menem, después que terminó el proceso de privatizaciones, quedaban menos de 10.000. Claro. Esa masacre laboral que trajo la década del 90 encontró en los movimientos sociales, en los piqueteros, la gran resistencia. Y después fue el movimiento de mujeres, movimiento que ya va para 4 décadas de gestación, que empezó con los encuentros nacionales allá en la década del 80, que se fue consolidando, después vino el Ni Una Menos, vinieron los encuentros masivos y las reivindicaciones de género, vino la lucha por la despenalización del aborto. Son evidentemente los pañuelos verdes son hijos de los pañuelos blancos de las madres y las abuelas, son la resistencia callejera. Qué Y lindo esa es. generación de mujeres también irrumpe en los sindicatos, y eso es algo novedoso, algo renovador, algo, me parece a mí, que democratiza fuertemente la estructura sindical. La última, Victorio, ¿crees, hay dos fechas casi inminentes que quizás pueden llegar a convertirse en una oportunidad para la articulación de lo sindical con el mundo de los movimientos sociales y de la política, y que podrían servir para fortalecer, en este caso, al gobierno nacional? Que es, por un lado, el 17 de octubre, fecha tradicional para el peronismo, pero por otro lado también está la fecha del 27 de octubre, ¿no? Que es una fecha en la que se pretende hacer un homenaje a Néstor Kirchner. ¿Crees que Sí. esas dos fechas pueden ser importantes para una suerte de, no vamos a decir golpe de timón, pero sí para organizar un movimiento que empiece, que salga a bancar al gobierno nacional? Son dos fechas emblemáticas. El 17 de octubre finalmente no sé qué va a pasar, si va a ser un acto virtual reducido en la Felipe Vallese de Azopardo, o se le va a dar un carácter más amplio y nacional. Es una oportunidad en la que seguramente va a haber anuncios políticos muy importantes. Y el 27 de octubre, esta iniciativa de la CGT Zona Oeste, Regional Oeste de Buenos Aires, que está hegemonizada por la corriente federal centralmente, plantean entronizar un busto de Néstor Kirchner en la sede de la CGT, lo que significaría, desde el punto de vista histórico, reconocer un segundo líder, Sí. después de Perón. Y yo creo que se lo merece, creo que está a la altura, porque Néstor Kirchner significó la recuperación de un país después de la crisis del 2001 extraordinaria, significó la introducción en el movimiento obrero de la concepción de los derechos humanos, significó el fin de las leyes de la impunidad y la protección de los genocidas, y posibilitó este proceso de juicio y castigo que ya lleva condenado más de 1000 represores, esclarecido muchísimos crímenes y dimensionó la representación obrera que había en el mundo de los mártires de la dictadura militar. Claro. Se me parece una figura extraordinaria en ese sentido. Sin duda. Victorio, Y muchísimas... bueno, y ojalá Sí. suceda. Ojalá suceda. Te despedimos con el compromiso de que te va a llegar más temprano que tarde, entonces. Un poquito tarde, Sí, por pero te va a supuesto. llegar el No, análisis. además decirle a todos los compañeros que ese espacio está abierto para que podamos reflejar la realidad del movimiento obrero, que yo creo que es un componente de la política que, más allá de que por esas mezquindades lo han querido minimizar alguna vez, está siempre presente. Es así. Mientras en este país haya trabajo y producción, va a haber sindicatos y va a haber lucha de los trabajadores. Victorio Paulón, secretario de Derechos Humanos de la CTA, miembro del CELS, compañero y luchador. Un abrazo desde Tucumán, desde los trabajadores de prensa de Tucumán, y me quedo con esa frase: los pañuelos verdes son hijas de los pañuelos blancos.
la verdad que es toda una síntesis. Muchísimas gracias, Victorio. Un abrazo enorme a los dos y bueno, ojalá nos veamos pronto.